seguimiento de pacientes críticas, ahí tenemos áreas de oportunidad, está en terapia intensiva una paciente, no llega el terapista del siguiente turno, no se le da seguimiento argumentando que no hay personal idóneo o como pudiese ser un médico internista al menos, y también hay un abandono o una falta de apego al seguimiento por parte del especialista. Bueno, algo que nos pega a todos más con estos cambios que se están viviendo a nivel nacional, la no gestión de recursos humanos idóneos. Es decir, tenemos faltantes o suplencias, esto lo evidenciamos mucho porque algunos casos significativos de muerte materna sucedieron en días festivos. ¿Esto qué tiene que ver? Desafortunadamente, como responsables de X o Y hospital, independientemente, pues no tomamos las acciones. Nos ha pasado, se ha documentado que se les permite la salida de los dos quirúrgicos, llámese dos ginecólogos o el quirúrgico y el cirujano, bajo el argumento como que pues son derechos que tienen. Recordemos que no podemos dejar descubiertas estas áreas de atención. La gestión de referencia a segundo y a tercer nivel de forma oportuna tiene mucho que ver con que voy a esperar a que en el siguiente turno o por lo menos 2 turnos después llegue el especialista para que pueda ser valorada, e inclusive también la falta de conocimiento de tener el contacto directo con unidades de segundo o tercer nivel. En nuestro caso son hospitales anclas que están en la ciudad de Pachuca, como hospitales propiamente el Hospital General de Pachuca, donde pacientes que vienen procedentes de zonas alejadas, como es la Huasteca o la zona Otomí-Tepehua, pues no tuvieron ese contacto directo para presentar adecuadamente o informar y ver la necesidad de trasladar a las pacientes de forma oportuna. Y en caso necesario, ¿por qué no?, a un tercer nivel como pudiese ser la Ciudad de México. ¿Qué medios se pueden tomar? En política pública, si se tiene conocimiento, se tiene el medio accesible para inclusive trasladar a una paciente vía aérea, solamente que si no se tiene conocimiento de la necesidad de ese traslado, pues obviamente no se activa todo este tipo de procedimientos. ¿Qué recomendaciones ha emitido el Comité de Muerte Materna y se han emitido al Comité de Muerte Materna y a las Contralorías para replicarlo en el personal involucrado? Bueno, pues una recomendación: solicitar el expediente clínico de los establecimientos intervinientes en el caso para el análisis objetivo y real. Desgraciadamente, en algunas ocasiones nos mandan solamente lo que ya ellos previamente analizaron, o en su defecto expedientes completamente incompletos, donde evidenciamos o una falta de apego al tratamiento o un abandono en el tratamiento, porque nos dan solamente algunas notas, perdiéndose el área de oportunidad de analizar todo el expediente completo, ¿no? Como comentamos en el Comité de Muerte Materna, bueno, si bien no somos punitivos, pues eso nos da área de oportunidad de revisar completamente, ¿sí? Si hay alguna situación donde se quiere ocultar, maquillar, porque también ha sucedido, bueno, pues tenemos que se tiene que tener acceso a ese expediente para visualizar ese problema y dar oportunidad para que no se repitan ese tipo de situaciones. ¿Qué otra recomendación se dio por parte del comité al Comité de Muerte Materna, o por parte de la Comisión al Comité de Muerte Materna? Bueno, poner mayor énfasis en la causalidad y previsibilidad al realizar el dictamen de muerte materna por medio de eslabones, y que toda esta atención sea valorada en base a normativas, con un énfasis en la calidad, seguridad y oportunidad. En herramientas que se utilicen en el análisis de muerte materna, bueno, una que nos ha funcionado, que ha funcionado dentro de la autopsia verbal, el dictamen de muerte materna y eslabones críticos deben de ser congruentes entre sí, y en todo esto debe estar, si ya se hizo este análisis por medio de eslabones críticos, bueno, pues que sean apegados, ¿sí? Porque eso es lo que se analiza. Pero lo idóneo es tener el acceso completo a este tipo de expedientes sin un análisis previo por parte de alguna institución, como puede ser Contraloría o el mismo Comité de Muerte Materna. ¿Qué se les sugiere? ¿Qué otra recomendación? Bueno, la realización de talleres prácticos con presentación de casos clínicos y que toda esta información sea descendida al personal operativo. Desgraciadamente, se ha evidenciado la falta de conocimiento de la norma, algunos casos, por ejemplo, el desconocimiento de la norma 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida por parte de los médicos generales. Especialistas, en algunos casos, enfermeras y pasantes de servicio social, que es donde tenemos un punto aparentemente vulnerable, porque argumentamos que muchas áreas de oportunidad pudieron ser realizadas a nivel de primer nivel, como es el servicio social,
pero también hemos descubierto que si bien algunos personajes, como pueden ser los médicos generales o los pasantes o inclusive las enfermeras en algunas áreas o comunidades rurales donde en su momento no se tenía directamente la valoración por el servicio médico, me atrevo a decir que muchas de estas pacientes fueron valoradas por un personal de enfermería sin necesidad de ser un médico o un médico pasante, fueron referidas al hospital e insisto, regresan con una hoja de contrarreferencia pues que nos hace poner en tela de juicio de la calidad de la atención al momento de regresarla con mismas indicaciones. ¿Qué debe de haber? Un problema, un tendón de Aquiles para todos los establecimientos en el área de la salud pública. Bueno, contar con personal e infraestructura que debe ser aplicable para todos estos establecimientos que brinden atención. ¿Qué debemos de tener en un segundo nivel? Bueno, un servicio de odontología, terapia intensiva, laboratorios completos, máximos y referimos a estos pacientes, referimos a unidades de segundo nivel, pues deben de tener lo mínimo indispensable. Todos estos servicios, como pueden ser los paraclínicos, pues deben de estar en funcionamiento las 24 horas del día. Y en algunos casos está documentado por falta de personal, pues que solamente se brindan estos servicios de lunes a viernes. En algún caso la recomendación se dijo, bueno, si nada más se tiene estos servicios de paraclínicos de lunes a viernes, pues pudiese ser, desafortunadamente, que todos los sábados y domingos que llegue una paciente con una posibilidad de complicación, pues se traslade de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos necesarios para ser valorados. Alguna falta de servicios de médicos especialistas en todos los turnos, como cuáles anestesiólogos, ginecólogos, medicina interna, cirugía y enfermería. Recordemos que las recomendaciones no son en base a lo que yo quisiera, no son en base a lo que quisiéramos, ¿no? A lo idóneo, pero sí podemos optimizar estos recursos. En el ejemplo, casos concretos, se tienen 2 ginecólogos en la mañana, no se tiene personal de ginecología en la noche y ni en la tarde. Bueno, pues se tiene que tomar alguna estrategia hospitalaria para que esos 2 ginecólogos de la mañana, que desafortunadamente solo se tienen en el turno matutino, pues pudiese ser uno en la tarde o uno en la noche. Insisto, no es la necesidad de la comisión, es la necesidad o la optimización de recursos con el poco personal que se tenga. Lo mismo pasa en otras áreas como puede ser en el área de pediatría. Se llegan a tener 2 pediatras en un solo turno, llámese sábado o domingo, o 2 pediatras en el turno de la mañana. Sin embargo, no se cuenta con estas especialidades en el turno nocturno o en el turno de fin de semana o en el turno vespertino. Lo mismo pasa con personal quirúrgico que en determinado momento pudiese ser el apoyo ante una situación extrema de emergencia, donde el cirujano pudiese apoyar en un caso muy crítico, donde casi llega, es imposible el traslado, pues la realización de un procedimiento quirúrgico como puede ser una cesárea. ¿Qué otra cosa se ha detectado? Y eso en base a en algunos recorridos que se ha hecho, pues no se tiene el contacto, no se tiene contacto con las autoridades de dirección de primer nivel para solicitar ese reforzamiento de una búsqueda intencionada de embarazadas. Ya se perdió eso donde se tenían algunos censos de los embarazados propiamente. Yo hablo por parte del Estado de Hidalgo. Ya no se tiene esos censos que antes eran pues un factor que pudiese favorecer la prevención. Sí, ya no sabemos qué embarazadas están en las mismas comunidades, ya no se tiene ese contacto y aparte de eso ya no se tienen los contactos directos por parte del personal operativo con sus directivos para en caso de tener una situación, una embarazada que nos puede, con algunas comorbilidades que sabemos que se pueden complicar, pues se pueda derivar oportunamente. Y se deja y se pierde el área de oportunidad de seguir las acciones adecuadas. Se insiste mucho en la realización de talleres prácticos. Si bien se tiene el conocimiento, bueno, no tenemos la realización de los talleres prácticos e inclusive en la realización de simulacros como es la activación de un código oro o un código aéreo o un código mater, pues desafortunadamente está impreso en el papel, mas sin embargo, como ante un evento, pues no se acude al llamado y esto se puede reforzar por medio de simulaciones. Una vez que se hagan los simulacros adecuados, pues podemos ver el área de fortalecimiento para tiempos de respuesta, para algunos procedimientos, en caso necesario mejorarlo. Todo aquello para brindar una atención adecuada. ¿Qué debemos también considerar? Todo el mundo lo sabe, pero no lo aplica. Bueno, pues tenemos que concientizar o se concientizó sobre la importancia de la atención conjunta del paciente en el momento de la activación del código rojo y durante la atención brindada. ¿Qué quiere decir?
paciente embarazada, ginecología. No vamos a poner nombres, en medicina interna o terapia intensiva, pues no me corresponde hasta que me llame. Y se pierden áreas de oportunidad. ¿Qué otra cosa se encuentra? Resaltar al personal la importancia del formato de solicitud de interconsulta. Se hacen las interconsultas, sabemos que en algún momento de una actividad crítica, pues lo idóneo es hacerla de forma escrita, a veces se llena a ser verbal, pero también el personal no acude al llamado. Recordemos que no están siendo, este personal no es al llamado de una consulta, una interconsulta de forma tradicional, es una interconsulta de una paciente que requiere toda la atención en ese momento. No es una interconsulta general. Bueno, ¿qué otra situación? Pues no sé en otros estados, pero en el estado de Hidalgo se ha perdido el cumplimiento de elaboración de la cartilla prenatal. Recordemos que ese documento se hacía junto con las cartillas nacionales, e igual estaba la elaboración de la cartilla prenatal. Si bien se sigue haciendo, pues no sé si por desconocimiento o por falta de que ya no la vemos, pues ya no se hace en la mayoría de las pacientes. Y esa cartilla prenatal traía información precisa que nos pudiese brindar orientación, como pudiese ser el análisis de signos vitales, en una primera consulta, cómo llegó la paciente con X cifras de tensión arterial, con X niveles de glucosa, y pudiésemos, si se llenaran adecuadamente y se tomaran los signos adecuadamente o se toman los signos vitales en las consultas, pues nos puede dar una idea de cómo se va presentando una elevación de las cifras tensionales y también una elevación de la glucemia capilar, o también nos puede dar una idea de cómo se ha ido o se ha ido incrementando el peso de forma desfavorable. ¿Qué quiere decir? Llenamos una cartilla en el primer día de la primera consulta de esta paciente, en una consulta prenatal, con un peso de 60, y si con el posterior número de consultas vamos que ya tiene un peso actual de 80, cuando apenas estamos en los primeros 4 o 5 meses, bueno, pues sabemos que algo está pasando y nos da oportunidad para tomar acciones. Si bien este tipo de situaciones pueden ser evidentes, como el caso del incremento del índice de masa corporal, bueno, si es evidente, lo tengo documentado y tengo todo para derivarlo oportunamente al especialista correspondiente. ¿Qué se le sugiere? Bueno, pues una vez que se llega a un acuerdo, el mismo comité debe realizar un seguimiento a más de un año de estas muertes en la medida de la posibilidad. Recordemos que por cuestiones económicas, por cuestiones administrativas, no se puede organizar como quisiéramos, pero si ya se detectó una causalidad en la muerte materna, pues pudiésemos hacer análisis del caso para ver si esta problemática detectada fue cambiada. Casos concretos, paciente embarazada con problema de colecistitis litiásica, donde por observaciones del personal que fue valorado requiere X o Y tratamiento o X o Y estudio, como puede ser una realización de una CEPRE. Bueno, pues si en su momento no se realizó, desencadenó, favoreció o contribuyó para un desenlace fatal como la muerte, pues tengamos la experiencia previa, o el hospital tenga la experiencia previa, o el hospital que vuelva a presentar una similitud de casos, porque eso se ha presentado, pues ya tengan el cambio de conducta sabiendo que el estudio que se requería, pues pudo haber contribuido para la muerte. Ya no queremos más muertes maternas, bueno, pues vamos a tomar conductas para asegurar, desde asegurar el acceso a ese estudio, desde asegurar el envío a ese estudio y asegurar la realización de ese estudio. ¿Por qué? Porque tenemos casos similares o altamente similares en mismos hospitales que pareciera que no aprendimos de las situaciones que ya tuvimos. ¿Qué debemos de haber? Bueno, debe de haber una supervisión y un control de la red de apoyo entre hospitales. Sí, se debe de realizar una cartera de servicios en cada unidad de atención médica. Por lo menos en el estado de Hidalgo, especialmente en algunas zonas de difícil acceso, pues a lo mejor el servicio quirúrgico estaba completo el día de hoy y al siguiente mes, el 1 de febrero, pues ya no cuento con ello. Desafortunadamente, no se actualiza, no se supervisa los servicios con los que contamos dentro de nuestros hospitales y pensamos que seguimos contando con, por ejemplo, con el servicio de ginecología o con el servicio de anestesiología, y pensamos que sigue igual y resulta que el 1 de febrero llega una embarazada con todas las complicaciones habidas por haber, donde se pudiese haber brindado la atención adecuada, pero por falta del especialista, pues no se pudo asegurar esa atención y mucho menos se tiene conocimiento de que en esa unidad pues ya no se cuenta con ello. O si se tiene ese conocimiento, no se cuenta la actualización de la cartera de los servicios. ¿Qué más nos hace falta
que yo creo que todos como médicos o como personal sanitario, pues todos nos ponemos a estudiar. Bueno, pues debemos de tener siempre a la mano, se le sugiere tener al comité, a las instituciones de salud, bueno, su bibliografía. Tener a la mano la bibliografía aplicada en casos de puerperios patológicos, en casos de situaciones críticas, y todos los protocolos de emergencia que se activan con el caso de una embarazada. ¿Qué otras sugerencias? Si vimos que en todos nuestros factores, en la gráfica de pastel que se le puso, vemos que no cumplían con la presencia del índice de masa corporal, bueno, pues recordemos tener a la mano o escribir dentro de nuestros documentos, llámese cartilla, llámese expediente clínico, pues el índice de masa corporal. Una vez detectada algún factor que puede contribuir a una comorbilidad importante, como es el índice de masa corporal, o un proceso de obesidad, pues inmediatamente referirla al equipo multidisciplinario. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario? Endocrinología pudiese ser, algunos casos que requieren evaluación por medicina interna, nutrición, ¿sí? Equipo también orientación odontológica. El mismo ginecólogo es el que debe de aportar su terapéutica a seguir, pero insisto, esto lo vemos con las notas de referencia, valorado por X especialidad, y donde las recomendaciones prácticamente es continuar con manejo establecido. ¿Qué otra situación se presenta? Esto es con énfasis en primer nivel. Pues se pierden áreas de oportunidad. A veces decimos que no contamos con los laboratorios de última generación para el análisis o para prevenir algunas situaciones, pero si no contamos dentro de nuestras unidades de primer nivel, especialmente en unidades rurales, que pueden ser el único contacto con la salud que se tiene, si no contamos con algún análisis o estudios básicos, como puede ser un análisis de tiras de un uroanálisis, donde podemos detectar desde alguna presencia de proteínas que pudiesen condicionar que hagamos un diagnóstico oportuno de una enfermedad hipertensiva, como podemos también detectar un glucosuria, pues no es posible que con lo mínimo indispensable no se trabaje y perdamos áreas de oportunidad para referir de forma oportuna a esas pacientes. Recordemos que si yo estoy en una unidad rural, donde lo único que tengo es mi tira de uroanálisis, 1, si lo tengo; 2, lo tengo y no lo hago, pierdo el área de oportunidad de detectar situaciones clínicas, clínicas, como puede ser la presencia de proteinuria en la sangre, en la orina, y referirle de forma oportuna a la especialidad a esta mujercita. ¿Qué se dice? Muchas de estas unidades pues no contaban con esos servicios, no contaban con este equipo, ni de un glucómetro, ni también la presencia de tiras de uroanálisis. Esto es importante a nivel hospitalario, la correcta aplicación de acciones y simulacros frecuentes por el equipo de respuesta inmediata. Se tienen manuales, en este caso es una foto nada más de un manual del Estado de México, no hago alusión a, se tiene todo por escrito, todo, me atrevo a decir que todas las instituciones o todos los estados tienen este tipo de manuales, tienen este tipo de equipos de respuesta inmediata en obstetricia, llámenle código oro, código rosa, código mater, código aéreo, mas sin embargo cuando se convoca, pues vemos que solamente en un caso documentado, solamente en un solo caso tenemos que acude el personal necesario para este tipo de respuesta. En los demás, de todo el personal requerido, solamente acude 1 o 2, o acuden 2, inclusive hasta 2 horas después del evento. Entonces, al acudir 2 horas después del evento, pues sabemos que eso no es un equipo de respuesta inmediata. ¿Qué es? Pues es una interconsulta general, pero eso no es una activación del equipo de respuesta inmediata. Ya lo tenemos, bueno, pues tener por escrito, insisto que eso no garantiza, el tenerlo por escrito no garantiza que se haya hecho de forma oportuna y se haya hecho de forma adecuada, pero bueno, desgraciadamente ni por escrito lo tenemos, y cuando se tiene lo poco que se tuvo por escrito, resulta que nadie acudió, o que solamente acudió a algún personaje de todo este equipo. ¿Cómo se fortalece esto? Pues con la supervisión. Ya no podemos dejar al azar el que se crea que se realicen este tipo de acciones y estos simulacros, sino que el equipo responsable de la unidad médica pues tiene que supervisar la activación y que ver que cada uno de estos actores de este equipo pues estén partícipes. Pero si no se atienen estos simulacros, pues nunca vamos a tener una adecuada evolución o nunca vamos a tener un impacto en la salud de nuestros pacientes. Esto es importante también, seguimiento de la paciente durante los traslados. Recordemos que un traslado no es más que la continuidad en la oportunidad de una atención médica. ¿Qué quiere decir?
que un traslado no es para que se mande con solo personal de enfermería, menos una paciente con una condición crítica donde requiere una valoración constante por parte del equipo de salud. Desgraciadamente se ven en algunos traslados que muchas pacientes graves iban o sin personal de salud para que hagan una sola monitorización, o iban solamente con el paramédico, algunos casos con algún médico, algunos casos con el puro familiar, y no se garantiza, pareciera que hablar de traslado es desconectarnos de la calidad que brindamos en la atención de los servicios hospitalarios, y eso nos permite o nos ha evidenciado tener complicaciones. Tuvimos caso concreto, una paciente que sale, aparentemente según en el análisis del expediente que se realizó en esta comisión, salen las condiciones mejor idóneas, sin ninguna patología que nos hablase de gravedad, y resulta que 2 horas después, hora y media, perdón, después, al ingresar al hospital Ancla, que es aquí en la capital, pues resulta que llega con un Glasgow de 3. ¿Qué pasó? No sabemos, o nadie sabe. O por lo menos si hubo una acción, en ese caso creo que venía nada más por personal de enfermería, pero no supimos qué pasó. No se garantiza el cuidado oportuno, no hay nota de toma, por lo menos de toma o monitorización de signos vitales. Un traslado debe ser garante de seguir brindando, es una extensión de la atención fuera del hospital para llegar a otro hospital donde pudiese ser atendida o tiene mayor capacidad resolutiva. Pero insisto, este es un área muy importante. Muchos de los pacientes se perdieron oportunidad por un traslado donde no se garantizó su calidad de atención y mucho menos la seguridad del paciente. Triste, un tema pues ya como una recomendación, pero creo que oportuna. Sabemos que si bien una muerte materna condiciona un shock en la familia, un shock social, un shock en las mismas, espero que en las mismas autoridades de salud, pues también hemos perdido áreas de oportunidad. Tenemos diagnósticos de muerte encefálica, donde ante una situación tan adversa, este tema a veces lo comento un poquito, es muy ríspido, muy grotesco, pero bueno, también se pierden áreas de oportunidad para tener lo necesario para una adecuada procuración de órganos y tejidos. Me refiero a que si bien ya se diagnosticó muerte encefálica en una paciente embarazada, pues el equipo de salud pues no tuvo la sensibilidad para continuar o buscar la procuración de estos órganos y tejidos. Insisto, son tomas muy rígidos, muy agresivos, pero desgraciadamente ante un suceso tan severo como es la muerte encefálica, pues también perdemos oportunidad. Muchos casos, que ahí se platicó en algún momento, me recuerdo de un caso, pues se perdió la oportunidad porque sí quería la familia, inclusive la misma paciente, pues pudiese haber sido donador de órganos, y se pierden esas oportunidades. Bueno, ¿qué conclusión tenemos en el análisis de los 36 opiniones técnicas que elaboró esta comisión para el Comité de Muerte Materna? El 19% de la atención brindada en estos casos estuvo apegada al ex artis, el 81% no hay apego a esto, quiere decir que hay una mala praxis. En el 53% de los casos hay responsabilidad o falla institucional. Sí, a veces decimos que las fallas o el personal sanitario refiere que las fallas son causadas por la institución, por la falta de un insumo, por la falta de algún aparato algún instrumento para monitorización del paciente, y cuando lo tenemos, no lo hacemos. Cuando tenemos la capacitación para un curso para una activación de un equipo de respuesta inmediata, como es el código aéreo, están los personajes, pero todavía nos falta esa sensibilidad y considerar la importancia del actuar de cada uno de ellos, y no se presentan. Entonces ahí no es una responsabilidad institucional, ahí pudiese ser una responsabilidad profesional, y la institución pues cae en responsabilidad institucional o tiene una falla institucional a no supervisar ese tipo de activaciones o ese tipo de respuesta inmediata. Se tiene documentado, pensamos que tenemos el personal, pero todo aquello que no se supervisa pues queda en el limbo. Y ahí también vemos que como personal de salud pues hay un proceso de malpraxis. Pues les agradezco a todos su atención. Espero que esta plática nos ayude. Nos enorgullece presumir este tipo de acciones porque seguimos muchas de las recomendaciones que se han dado por parte de de esta comisión al Comité de Muerte Materna, pues ya han sido expresadas, por lo menos en esta administración, a finales de la administración, pues ya fueron expresadas ante
la Secretaría de Salud o con algunos otros personajes presentes dentro de nuestro sistema de salud aquí en el estado de Hidalgo. Les agradezco. Continúa la doctora Marta Cristina García Curiel con un caso que tuvimos de muerte materna. Gracias a todos por su atención. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Marta Cristina García Curiel y vamos a continuar con nuestra presentación. Agradezco su atención, disculpen las fallas técnicas. Bueno, aquí primeramente, antes de comenzar a desglosarles esta opinión que se realizó dentro de las actividades que realizamos como unidad de gestión pericial aquí en la comisión, quiero hacerles una recomendación, sobre todo a los médicos, que tenemos siempre la tentación de ver estos tipos de casos como si fuera un caso médico y enfocarnos más en lo clínico. Estos tipos de trabajos no van tanto a eso, pero nosotros como médicos siempre estamos viendo esa parte, ¿no? De la evolución de la enfermedad, del curso que tomó y de las características de las pacientes. En este caso, yo sí les recordaría lo que dice el artículo 51 de la Ley General de Salud, así como el 48 del reglamento en materia de prestación de servicios médicos, que nos habla de que los usuarios tienen el derecho a obtener prestaciones de salud oportuna y de una calidad idónea. Y eso es lo que se busca con esos análisis, ver si hubo esta oportunidad en la atención y esa calidad que nos marca la Ley General de Salud que debemos tener en estos casos. También vamos a hablar, y lo que evidenciamos en este tipo de opiniones es la responsabilidad que tiene la institución ante esta calidad que se brinda, porque sabemos que el artículo 19 del reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica también nos menciona que los responsables de las instituciones son los encargados de establecer y vigilar que esta atención que se lleva y las actividades que se llevan dentro de la atención médica se hagan con calidad y con oportunidad. Bueno, entonces, después de esta recomendación, vamos a empezar con esta opinión que se hizo a esta paciente que, pues, desgraciadamente murió con estas iniciales. Les comento que lo primero que hacemos cuando alguna institución como es el Comité de Muerte Materna o alguna Contraloría nos hacen llegar esta solicitud de la opinión, es ver que se hace un filtro donde vemos que esté completo el documento, que sí sea legible. Esto sí dista un poco en cuanto a la elaboración de un dictamen, donde sí es a petición de alguna autoridad jurisdiccional y ahí sí hay una queja. Generalmente en estos casos no hay una queja, y cuando la vemos sentida en el documento que es la autopsia verbal, ahí también la plasmamos en estas opiniones. Y entonces, como les comento, este trabajo va más enfocado a ver la oportunidad y la calidad con que se brinda la atención médica, la toma de decisiones que tuvo el personal médico en el momento en que se encuentra la atención. Es como, aquí se hace un seguimiento de toda la atención que se le brindó a la usuaria en este caso, desde su ingreso a tener la prestación del servicio hasta el final, ¿no? Que en este caso, pues desgraciadamente son las muertes maternas. Bueno, vamos a comenzar. Lo que les voy a presentar son los puntos de análisis. Después de que nosotros hacemos el filtro y vemos que esté completo el expediente, lo filtramos y lo acomodamos y vemos qué personal especializado se va a hacer la contratación para tener el apoyo también del caso de manera técnica, por ejemplo, con medicina interna, con cirugía general, con ginecología en estos casos. Y ya después que se hace eso, pasamos todas las notas de los expedientes, hacemos un resumen y ahí ya nos vamos dando cuenta
qué bibliografía vamos a requerir para apoyar nuestro caso. Lo que yo les voy a presentar, les digo, ya son los puntos de análisis. Los voy a ir presentando. Es un poquito tedioso porque pues es mucho contenido el que tienen las diapositivas. Espero que se les haga interesante a ustedes también este tipo de trabajo. Ándale, mejor. Bueno, en este caso el problema planteado es emitir una opinión técnica médica institucional respecto al servicio de atención médica otorgada a la paciente de siglas VGC. Vamos a empezar. Nosotros siempre comenzamos nuestro análisis pericial o los puntos de análisis haciendo un pequeño resumen como un antecedente del caso. Más que nada es orientativo, muchas veces no es para los médicos, sino son para las autoridades que lo piden. Por ejemplo, en este caso, se trata de un femenino de 30 años de edad, gesta 5, había tenido 3 partos, un aborto y se realiza una cesárea en una clínica privada. En cuanto a la edad gestacional, tenemos que distan muchos datos. En algunos datos tenemos que ya eran 38 semanas y en otro que ya eran 40, que ya era de término. Esta cesárea se realiza por un cirujano general, es decir, un especialista en cirugía general. Este procedimiento que se complica con una hemorragia obstétrica y se termina realizando una histerectomía, ligadura de vasos hipogástricos y empaquetamiento. La someten a una reintervención para desempaquetamiento 3 días después. Presenta un paro cardiorrespiratorio durante la cirugía en esa misma clínica privada y después es trasladada a un hospital de segundo nivel. A su ingreso en paro cardiorrespiratorio nuevamente, se revierte y tiene una mala evolución por presentar acidosis metabólica, ligadura de arterias ilíacas, arteria ilíaca externa derecha, presenta insuficiencia renal, encefalopatía noxoisquémica y falla orgánica múltiple, falleciendo 33 horas después de su ingreso a este hospital de segundo nivel. Aquí es importante igual mencionarles que este femenino no pertenecía al estado. Ella vivía en otro estado y tuvo su atención prenatal en ese estado, por lo que no tuvimos acceso a ese expediente. Pero la clínica privada sí se encuentra dentro de nuestro estado y en una ciudad que es un medio urbano y pues desgraciadamente ahorita se van a dar cuenta de toda la inoportunidad que tuvo esta atención de la paciente. Bueno, aquí como introducción al caso, nosotros en este rubro siempre metemos un poquito de lo que dice la bibliografía nacional e internacional y los porcentajes en cuanto a las patologías que se detectan. Aquí vamos a ver que en este caso lo fundamentamos como que la hemorragia obstétrica es una condición prevenible que representa una de las principales causas de muerte materna en el mundo. La OMS revela que es entre el 25 al 30% de muerte materna se deben a la hemorragia obstétrica. También las muertes inician usualmente al relacionarse con el desarrollo de un choque hemorrágico y sus consecuencias, especialmente la disfunción orgánica múltiple. Actualmente ocurren aproximadamente 125,000 muertes maternas secundarias a hemorragias obstétricas, y estas muertes están relacionadas a falta de acceso rápido a la atención hospitalaria, bancos de sangre, antibióticos y al personal médico capacitado. Es más frecuente que se presente atonía uterina después de una cesárea, por lo que es el tipo de parto que más asocia a la hemorragia e indicación de histerectomía obstétrica y ligadura de las arterias hipogástricas. Esos numeritos que se ven allá abajo ya se los dejamos para que ustedes vean que todo lo que se va hablando se va fundamentando igual con bibliografía, que desgraciadamente pues no nos alcanza la presentación igual para hacérsela saber. Bueno, dentro de los antecedentes de la paciente, prenatales no encontramos ninguno de importancia para la patología presentada, pues con la poca información que tuvimos, porque como les comento, la paciente era de otro estado. Bueno, en este caso la literatura igual menciona que es más frecuente que se presente atonía uterina después de una cesárea, por lo que es el tipo de parto que más se asocia a la hemorragia y la indicación de histerectomía y ligadura de arterias hipogástricas. Bueno, dentro de lo que fue el control prenatal, se desconoce el manejo y el control que se le brindó durante el control prenatal, ya que en la documental solo se refiere que fueron 10 consultas en un centro de salud de otro estado y no contamos con ese expediente. Es importante mencionar que en la clínica privada, donde se dio el manejo de la resolución del embarazo, se tuvo contacto a la atención previa,
con la paciente, ya que se encuentra en la documental 2 ultrasonidos con fechas anteriores, ambos dirigidos a una médico general que presta servicio en esa clínica privada. Ahí los realizaron, ella los había pedido y tienen los siguientes datos. Esto se los comento porque dentro de la documental igual se presentó un resumen por parte de esta clínica donde se menciona que nunca habían tenido contacto con la paciente, que llegó en un estado de urgencia y pues ahorita van a ver que esa situación no fue así. El primer ultrasonido tenía la fecha del 20 de mayo y ahí decía que tenía 33.6 semanas de gestación, mencionando que había un producto único vivo, sin evidencia de circular en cuello, con placenta de implantación corporal anterior grado 2, cistitis moderada, referencia de la paciente con datos de cérvico-vaginitis, resto normal, y había anotaciones a mano traspolando la edad gestacional y marcando 5 de abril con 26.6 semanas de gestación, anotando igualmente gesta 5, aborto 1 para 3. Y ya había otro segundo ultrasonido dentro de la documental realizado en esa clínica del día 11 de junio, marcando 36.4 semanas de gestación, producto único vivo, sin evidencia de circular de cordón en cuello, con una fecha probable de parto del 5 de julio, placenta de implantación posterior, grado 2-3, cistitis moderada, datos en relación con cervicovaginitis, pielonefritis bilateral y anotaciones a mano que decía así literalmente cesárea más OTB. Ambos estudios sin reportar ninguna alteración en la anatomía uteropélvica, como podría ser congestión, presencia de varices o alteraciones vasculares en la estructura pélvica, uterina o placentaria, como algún tipo de acretismo, ¿no? Que es lo que nosotros llegamos a pensar junto con el especialista que fue lo que pudo haber presentado la paciente, ni alteración al producto como la presencia de circular de cordón al cuello. Igualmente es de notarse el dato que la implantación de la placenta cambia de un estudio a otro y tampoco se tienen más datos ni evidencia si se dio atención a esos procesos de infecciones de vías urinarias que reportaban. En lo que fue la resolución del embarazo, tenemos que ingresa a la clínica privada el día 2 de julio a las 8:50 de la mañana. Esto es muy importante que lo recuerden. Con un diagnóstico de embarazo de 40.6 semanas de gestación más bradicardia fetal. Esto sin demostrarlo porque en el documento y en el expediente de la clínica privada nunca hubo un registro de la frecuencia cardíaca. O sea, en ningún lado decía frecuencia cardíaca de menos de 90 o nada. Ni tampoco la tomaron durante 10 minutos, no había un partograma, como lo dice la normativa que se debe hacer. Esto fue inadecuadamente sin confirmarlo por medio de un registro cardiotocográfico, ya que no existió ningún monitoreo ni anotación de este dato de frecuencia cardíaca fetal, ni por parte de enfermería, ni por el personal médico, desde que ingresó hasta el nacimiento. Y tampoco se encuentran datos de haber intentado maniobras de reanimación al feto, como podría haber sido cambio de posición materna, administración de fluidoterapia, intravenosa o oxígeno. Bueno, se interna erróneamente para resolución de vía cesárea sin una evaluación del riesgo al que se estaba sometiendo a la paciente en ese momento y sobre todo al producto, porque ya que ante el diagnóstico de bradicardia, pues se esperaba, ¿no?, que cursara con una patología neonatal y necesidad incluso de reanimación avanzada, ya que no se contó con el personal idóneo para atender la supuesta urgencia, como era un ginecólogo ni un pediatra, y ante un caso que se planteaba como una urgencia, se resuelve hasta las 12 del día, es decir, el bebé nace hasta las 12 del día. El nacimiento, es decir, que se da ese nacimiento 3 horas después de la supuesta bradicardia, que es un tiempo totalmente incongruente para una resolución de emergencia, donde la literatura en estos casos de bradicardia marca que el tiempo que se debe de tener es de 15 a 30 minutos para realizar el procedimiento de cesárea, y también contando con un hospital de segundo nivel, que por esa fecha y el horario era un lunes, y eran las 8:30 de la mañana, recuérdenlo, cuando supuestamente se ingresó a la paciente, y es un hospital pues que pudo haber tenido todo lo necesario, ¿no? Era lunes, era en la mañana y pues obviamente iba a contar con todo el personal idóneo para resolver esta urgencia. Y que en promedio se encontraba a 19 minutos de esta clínica, porque ese hospital se encuentra a 11 kilómetros. Este análisis lo sacamos porque ponemos en el Maps la fecha, la hora y buscamos del punto en que estaba la clínica a que estaba el hospital. Eso es lo que nos marcaba, 11 kilómetros, y ahí incluso especifica que con el tráfico que había, el promedio iba a ser entre
entre 13 y 20 minutos lo que se iba a hacer. Entonces pusimos en promedio 19 minutos. Y entonces aquí vamos la primera inoportunidad, ¿no? Que se pierde la oportunidad de rescatar a esta paciente porque no se realiza un traslado oportuno a un lugar donde se tuviera todo lo necesario para brindar la atención de manera adecuada. Bueno, en este contexto y bajo el dicho del cirujano general, que menciona que no consiguió un obstetra para la resolución de urgencia, pues es operada por este profesional con apoyo de un médico general, el cual también firma las notas como si hubiera sido el pediatra que atiende al bebé. Sin exámenes de laboratorio, no se encontraron de ningún lado. De hecho, días después todavía dicen que están esperando los resultados. Entonces, sin exámenes preoperatorios, obtienen al producto único vivo a las 12 horas. Este bebé no tuvo complicaciones aparentes. Y encontramos aquí más incongruencias, ¿no? En todas las notas hay hallazgos diferentes, como son que en la nota del cirujano menciona que tuvo un Apgar 7-9 y que tenía doble circular de cordón a cuello ajustado, y que había encontrado varices uterinas grado 2. Esto tampoco lo encontramos descrito con este nombre o los grados en ninguna literatura. Y que hubo pérdida mayor a 3,000 mililitros. En la nota del anestesiólogo menciona que el bebé tuvo un Apgar de 8-9 y que traía circular de cordón a cuello. Y que tuvo un sangrado de 4,500. Vean, poco a poco va siguiendo. Y en las notas del médico general, que fue el que ayudó al cirujano, fue el ayudante, y también firma como pediatra, fue el que se salió a atender al bebé. Aquí marca que tenía 39 semanas, que tuvo un Apgar 10-10 y un sangrado de 5,000 mililitros. Entonces, ¿cómo va esto siendo todo incongruente, no? Bueno, al momento en que ocurre la hemorragia obstétrica, en la nota de la técnica quirúrgica se describe lo siguiente por parte del cirujano general, que se hace una incisión transversa, se identifica el útero varicoso grado 2, les decía yo que no encontramos en la literatura los grados de útero varicoso. Se realiza incisión con sangrado profuso inmediato, se obtiene el producto único vivo, se hace él menciona que hubo alumbramiento espontáneo, pero en la nota del anestesiólogo él menciona que se hizo de manera manual. Se realiza histerorrafia con puntos por sangrado de varices internas, se realizan puntos de hemostasia y por fiabilidad de los vasos sanguíneos, que continúa con sangrado profuso hasta el cuello y retroperitoneo. Se realiza histerectomía total abdominal, secundaria a sangrado y atonía sostenida, que no responde a medicamento, con una pérdida mayor de 3,000 mililitros hemática. Se decide pinzar vasos hipogástricos, controlando sangrado y empaquetamiento para evitar mayores pérdidas sanguíneas, y se da la indicación de hemotransfundir. La literatura en este caso menciona como riesgo de hemorragia realizar la extracción manual de la placenta en la cesárea. Asimismo, refiere que la técnica de ligadura de arterias hipogástricas es un procedimiento heroico a realizar previo a la histerectomía, en el cual se liga de manera permanente la arteria ilíaca interna o hipogástrica, ya que esta, al tener importantes colaterales, son muy raras sus complicaciones. Mencionando igualmente que la arteria hipogástrica es un vaso de gran calibre responsable de la irrigación de una extensa área de la pelvis, y recordando que la aorta abdominal se bifurca a nivel de la cuarta vértebra lumbar en las arterias ilíacas comunes, las cuales descienden hasta las articulaciones sacroiliacas, donde se bifurcan en la arteria ilíaca externa y arteria ilíacas internas o hipogástricas. La arteria ilíaca externa irriga los miembros inferiores y en este caso la derecha se ligó también o se pinzó erróneamente. Después de esta nota encontramos una historia clínica que es totalmente incongruente, que habla de la cesárea ya realizada dentro de los antecedentes de la paciente, y habla también de una exploración pues que fue, yo creo que en ese momento inventada, porque habla de la paciente como si estuviera todavía embarazada. Fue hecha posteriormente a su ingreso. Nosotros creemos que fue un día después. Se desconoce el día y la hora en que se realizó. Está firmada por la médica general, la misma que había solicitado los ultrasonidos, y en ella menciona que los estudios de laboratorio y gabinete aún siguen pendientes, pero que no se encontraron después ni en la documental ni en ningún otro lugar. Y ya están llenados los consentimientos con errores, no habla del procedimiento y los requisitos son incompletos, no tenía ni siquiera la firma de autorización de los familiares.
En la nota de anestesia encontramos un horario de 11:30 que menciona anestesia sin ninguna complicación, mencionando movimientos voluntarios de las 4 extremidades, y a las 16 horas se encuentra una última nota de ese día, que fue el día 2 de julio, por parte del cirujano o de otro médico. Ya no hicieron más notas, ahí nada más solicitó de manera urgente paquete globular y plasma, lo cual esto es totalmente incongruente hasta en una paciente, ¿no?, que presentó un sangrado transoperatorio de 5,000 mililitros a las 12 horas, y esta es la última nota de ese día, ya después ya no hay nada más que, ahorita les leo una nota de indicaciones. Se encuentra una hoja de indicaciones de ese día, sin hora, donde el mismo cirujano indica transfundir un paquete globular cada 4 horas y 2 de plasma, 1 cada 2 horas. 2 dosis de eritropoyetina, 1 cada 12 horas, y disinone, una ampolleta cada 8 horas. Manda antibiótico, oxígeno, metamizol, ketorolaco, y sin que se acredite ningún seguimiento, aun cuando en la hoja de enfermería se encuentran registradas tensiones arteriales hasta de 60-30. Ya no hay ni una nota más. Hasta el otro día, el día, ahí en esa, les digo que no hay ni una nota más, ni siquiera las hojas de enfermería de que se haya transfundido, no las encontramos, ni las hojas solicitando al banco de sangre, nada, no hay nada. Hasta el otro día, el 3 de julio, hay una nota de un supuesto ingreso hospitalario del cirujano, y en esta nota, aun cuando el día anterior había sido el ingreso, aquí le pone esa fecha, y refiere por primera vez en todo el expediente que se ingresa por presentar una ruptura de membranas de 5 horas de evolución y porque se detecta la bradicardia fetal, o sea, como justificando la urgencia. Ese mismo día, el 3 de julio, hay una nota de un médico internista que firma en conjunto con la médica general hasta las 4 de la tarde, mencionando choque hipovolémico grado 5 con terapia transfusional masiva, con hidratación, sin falla renal. Menciona anuresis presente sin que se realice un balance hídrico, ni siquiera estaban registrados los volúmenes por parte de enfermería. Mencionan presión arterial de 90-60, pero a esa misma hora tiene un registro de enfermería de 80-40. Aquí refieren extremidades inferiores y datos anormales. Claro, entre otros datos, eso es lo que remarcamos. Refiere igualmente sin resultados de exámenes de laboratorio o preoperatorios, y los de control de ese día, ya habiendo transfundido, según la nota, 4 paquetes globulares, ya con una hemoglobina de 8.6 y un hematocrito de 25.8 y plaquetas de 115. El resto de los resultados, sí, esos estudios sí estaban con fecha de ese día, pero ya no los interpretaron, pero estaban bien. Indicaron también ahí en ese momento otros 2 paquetes globulares, un diurético, y mencionaron que ameritaba un segundo tiempo quirúrgico. Siendo esa la única nota y la valoración acreditada de ese día, la cual solo tiene indicaciones en ese mismo horario, solo esto siendo totalmente fuera de contexto, ante una paciente que estaba grave, que ameritaba un tratamiento multidisciplinario en un establecimiento con capacidad de resolución, es decir, un segundo o hasta tercer nivel, y un equipo multidisciplinario, como lo era terapia intensiva, un cirujano cardiovascular, hematología, y un seguimiento acorde a su gravedad, por lo menos en cada turno. Aquí nos encontramos ante la grave disyuntiva de que la oportunidad se perdió pues saliendo de esa mala cirugía, y también pudo haber sido porque no hayan detectado la iatrogenia que se hizo. Bueno, 24 horas posterior a esta valoración anterior de la que les acabo de hablar, el día 4 de julio hay una nota del médico internista y de la médica general, igual hasta las 16 horas, con los mismos datos del día anterior, mencionando choque hipovolémico, grado 5, remitido con terapia transfusional, que ya estaba estable, menciona anuresis presente, sin mencionar los parámetros, sin realizar cálculos, porque ni siquiera enfermería los había medido, sin descontrol metabólico, pero aquí nunca se realizó una gasometría en esta clínica, no se dio un seguimiento adecuado, y el resto de los datos sin destacar, solo la mención nuevamente de que las extremidades estaban sin datos anormales, y esto es totalmente incongruente y nos sugiere una falta de exploración, ya que 2 horas más tarde el cirujano en su única nota de ese día a las 18 horas, menciona los datos de una posible iatrogenia producida durante el acto quirúrgico, mencionándolo como que el miembro pélvico derecho estaba sin sensibilidad y que ya tenía 48 horas de evolución y tampoco había función motora.
Y es hasta ese momento que él menciona que se le reporta grave a los familiares y que se insiste en su traslado. Hasta este momento no habla ninguna nota que se le haya informado la gravedad de la paciente a los familiares. Según esto, explicándoles complicaciones y riesgos de mortalidad, y refiere que los familiares no aceptan el traslado. En el total equívoco en este momento de continuar el tratamiento ante una paciente con estas condiciones y sin contar con el personal idóneo y recursos necesarios, y justificando esto erróneamente la falta de traslado por la negativa y omisión que tuvo, ¿no? Porque tampoco hay un aviso al Ministerio Público, ya que ante esta situación y de haber explicado claramente la condición de la paciente y de su salida que tuvo después de la cirugía, y si realmente ellos se negaban, pues debió por lo menos haber hecho una nota, ¿no? Y enviarla al Ministerio Público, porque pues se podría advertir una posible violencia intrafamiliar al estarle negando a sus familiares el derecho a la salud y a la vida a la paciente, ya que en esta forma pues también aquí hubo una oportunidad de rescate y pues se perdió también. Bueno, este es de que salió desde la cirugía del 2 de julio a las 16:30 horas. Y aquí ya cuántos días llevábamos. Bueno, equivocadamente ese mismo día, el 4, programa para la cirugía al día siguiente, mencionando que sería previa a la realización de estudios y valoración preoperatoria. Tampoco esos estudios los encontramos en el expediente, no existen ni están tampoco mencionados en las notas. Y esta cirugía era para el desempaquetamiento de los vasos hipogástricos y el lavado quirúrgico abdominal, nuevamente sin personal especializado, ya que al entrar al quirófano por segunda ocasión, la vuelve a operar el mismo cirujano general, con el mismo médico general que lo apoyó. Ya nada más lo que cambió es de que el anestesiólogo ya no fue el mismo, y probablemente hubo algún otro personal que le ayudó, pero no hay nombre, está así como un rayo nada más. A lo mejor no quiso, si lo hayan apoyado y no quiso firmar. Y ya que en la nota de técnica quirúrgica y de anestesia se menciona otro ayudante que se denomina médico, pero el nombre es ilegible y no firmó nada. A las 10:20 horas de ese día, del 5 ya, en una nota de cirugía solo se menciona que se insiste en el traslado y que los familiares no quisieron. Y en la hoja de anestesiología se anotan datos de ASA 4 al ingreso y a la salida del quirófano, con un alderte de 3, un neurológico no valorable, ya intubada y en choque hemorrágico grado 4. Posparo cardíaco revertido con catecolaminas y maniobras externas más desfibrilación. En una de las notas de técnica quirúrgica menciona como cirugía proyectada, desempaquetamiento de venas hipogástricas y ligadura. Y en la descripción se refiere a identificar aorta abdominal, la diseca con sangrado de vasos y reparando la pared de la vena con un sangrado de 2,000 mililitros que presenta paro, se revierte y sale paciente estable. Y en otra nota describe cosas diferentes como ligadura transitoria de aorta abdominal con un sangrado de 3,000, despinzamiento de vasos hipogástricos sin complicaciones. Ya no refiere el paro, solo que se activa el código rojo hasta este momento y que se envía al hospital de segundo nivel. Aquí pues ya sin tomar en cuenta yo creo a los familiares. Se hace el traslado y el ingreso al Hospital General de segundo nivel y es hasta las 13:05 del 5 de julio que se menciona en la nota de urgencias de este hospital que ingresa a la paciente en paro, trasladada en ambulancia privada y acompañada por el anestesiólogo que entró a la cirugía de desempaquetamiento. Recordemos que ya era otro anestesiólogo, no fue el que estuvo en la hemorragia, de la histerectomía. Y que entró a cirugía de desempaquetamiento en la clínica privada y llega con la paciente ya intubada, con apoyo aminérgico, les refirió que tuvo paro cardiorrespiratorio transoperatorio, que fue revertido 25 minutos después, incluso que habían utilizado desfibrilador y aplicación de 3 concentrados de eritrocitos y un plasma fresco con un sangrado de 4,000. Al llegar al hospital de segundo nivel, nuevamente entra en paro, requirió 2 minutos de compresiones torácicas, y en todas las notas se menciona que nunca hubo una comunicación previa con el hospital. Llegó sin expediente, sin una nota de envío, y se menciona que la paciente ya tenía datos de encefalopatía noxoisquémica. Ante esto mencionamos que fue un traslado sin apego a normativa y totalmente inoportuno.
Bueno, adecuadamente desde el ingreso al hospital de segundo nivel se activó el código Mater, se integra el equipo multidisciplinario para su atención en el área de choque, ginecología descarta después de revisarla que requiere una reintervención, urgencias y terapia intensiva apoyan reanimándola, mencionando datos de gravedad y de posible deceso al corto plazo por la afectación neurológica y el desequilibrio metabólico que tenía. Ya en ese momento ya le realizan todos los estudios pertinentes, ven que va en acidosis. Se decide continuar su manejo en área de choque, ya que no había un espacio físico en la unidad de cuidados intensivos de adultos. Se menciona que se buscaría un traslado a tercer nivel, pero por sus condiciones pues nunca se pudo dar, ya no se estabilizó. Y hay sospecha de la ligadura de la arteria ilíaca externa derecha. Recordemos que no mandaron ningún documento con sus datos, o sea, ellos se dieron cuenta al momento de la exploración. Y por la noche, terapia intensiva agrega el diagnóstico de un choque refractario mixto, ya con datos de hipoperfusión tisular y ya se encontraba en oliguria. Se sigue buscando el traslado, pero no hay condiciones. El día siguiente le realizan, el día 6, se suma cirugía vascular, mención insuficiencia arterial del miembro pélvico derecho, ya con cambios isquémicos irreversibles, ya sin indicación para su revascularización por los riesgos que presentaba. Y se contempla un manejo radical alto, es decir, la amputación del miembro de la paciente en cuanto a las condiciones de la paciente mejoraran. Se realizó un ultrasonido Doppler arterial del miembro pélvico derecho, el cual arroja la presencia de la arteria hipogástrica derecha con flujo trifásico, es decir, no estaba ligado, y la arteria ilíaca externa con ausencia de flujo. Al día siguiente del ingreso, ingreso ya con datos de coagulopatía, anuria, falla orgánica múltiple, se sospecha de muerte cerebral secundaria, el paro cardíaco, y la evolución es tórpida, la paciente fallece, aún con este manejo que se le dio y se le brindó en este hospital el día 7 de julio a las 8:10 horas. Bueno, este esquema del queso suizo nos ayuda a ver todo lo que se omitió, bueno, en su mayoría. Tenemos que en cuanto a la usuaria, pues aquí la inoportunidad tal vez sería no tener el expediente del control prenatal, no tener los datos que tuvo en su evolución. En cuanto a la Lex Artis, pues vemos un cúmulo de omisiones, desconocimiento en la clínica privada de toda la normativa, de lo que es la Ley General de Salud, del reglamento. Incluso pues nos atreveríamos a decir que no hubo ni siquiera una atención con ética. En cuanto a los medios diagnósticos, pues sin exámenes de laboratorio, la aparente negativa del traslado a los familiares. En cuanto a los procesos, pues no hubo una gestión para la obtención de los hemoderivados. De hecho, ahorita les voy a comentar qué es lo que dijo el Comité de Muerte Materna y en qué se enfocó su análisis, que fue en cuanto a esta obtención de los hemoderivados, porque se había hablado de un retraso ahí por ser una clínica privada. Lo que fue el traslado inseguro, sin un personal especialista, sin seguimiento adecuado de una paciente grave, sin una indicación para cesárea, ¿no? Que también sería lo punible. Bueno, en este caso, pues lo que llevó todas estas fallas, pues es a una muerte materna directa y prevenible. ¿Por qué directa? Porque fue debida a la mala atención médica. ¿Y por qué prevenible? Porque por lo menos detectamos 3 oportunidades en que se pudo rescatar esta paciente. Entonces, nuestras conclusiones que dimos fue que la clínica privada no encontramos ningún apego al Lex Artis por haber operado la cesárea de una paciente sin evidente justificación, sin recursos de infraestructura ni personal idóneo y al salir de esta con las complicaciones descritas, perdiendo la oportunidad de rescate de la paciente. Y en el hospital de segundo nivel encontramos apego al Lex Artis por la correcta integración del equipo de respuesta del código Mater por parte del personal de medicina crítica, medicina de urgencias, obstetricia, cirugía vascular. Solo observamos que hay falta de personal médico de terapia intensiva y cirugía vascular en turno vespertino, sin que esto haya incidido en el resultado del caso, ya que la atención desde su ingreso hasta su egreso por defunción fue adecuada. Se hizo la recomendación, ahorita se las muestro. Obvio, en este caso, pues este desapego a la Lex Artis se tradujo en una mal praxis de todas y pues con un nexo causal, ¿no? Que no había. Bueno, en cuanto a las recomendaciones que se hizo, aparte de las que ya les mencionó el doctor, que por lo general se hacen para que se mejore la calidad y se haga algo en cuanto a las acciones que se deben de tomar para que esto no vuelva a ocurrir,
También pues, les recomendamos descender esta opinión a los involucrados de este servicio privado. Hay que también capturar en censo a los prestadores de servicio privado para mantener una comunicación y redes de apoyo para descenderles capacitación, y que se coordinara con COPRIS y con COFEPRIS visitas de verificación de instalaciones en concordancia con su personal y los servicios que ofertan. En cuanto a la infraestructura de estas clínicas privadas, el recurso y sus procesos, con la finalidad de crear planes de mejora, tomando en cuenta los puntos críticos que se observen en estas verificaciones, que se hagan convenios para la pronta obtención de hemoderivados, revisar el perfil del médico si se oferta servicio quirúrgico o obstétrico y contar con médicos que cuenten con el personal que se requiere y que haya realmente la colaboración del administrativo responsable en todos los turnos, en el sentido de contar con personal que tenga la capacidad de hacer gestión y ser resolutivos. También que se avise al Ministerio Público en casos de negativa omisiones de familiares, si es que los hubieran, por retrasar la oportuna referencia para la atención de la paciente en un nivel que pueda ser resolutivo. En el caso del Hospital General, la parte igual de las recomendaciones para la revisión del caso, también se menciona contar con personal especializado en terapia intensiva en todos los turnos, que en este caso no les comentamos que no afectó porque se tiene personal de medicina interna en la terapia intensiva en todos los turnos, y es personal que acredita estar capacitado, así también como el personal de enfermería de esos unidades. Bueno, en el resultado de los eslabones críticos se determinó, estos eslabones críticos es lo que determina el Comité de Muerte Materna. Y realmente, pues, lo único que se enfocaron es que no había fundamento en la cesárea para hacerla, no había indicación y que el traslado había sido oportuno. Y en este caso, el comité lo que recomendó fue dar seguimiento a acuerdos establecidos a nivel jurisdiccional del primer nivel de atención, eso ya lo ponen como por default. Y luego concluir el proceso de contratación de médico intensivista para el turno vespertino en segundo nivel, que al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea ponga a disposición el teléfono para el trámite de liberación de componentes sanguíneos, que vamos, pues también es algo malo, pero pues, nada más se centró en eso, y proporcionar a través de la Asociación de Hospitales Privados los requisitos para la liberación de componentes sanguíneos, y que se solicitara al primer nivel el envío de la autopsia verbal que se realizó en otro estado. Bueno, pues esto ya sería nuestra participación. No sé si estamos a sus órdenes, si tengan alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta. No puedo verlas, me van a apoyar para salir, ¿no? Sí, muchas gracias. Agradecemos muchísimo, evidentemente, al doctor César Luque por haber aceptado el participar en esta sesión. Y bueno, pues también al licenciado Carlos Raúl Terben, al doctor Alfredo Hernández Olivares y a la doctora Marta Cristina García Curiel, pues por la participación y la presentación de este tema el día de hoy. Ya tenemos unas preguntas en el chat, pero me gustaría primero saber si hay alguien que quiera el uso de la palabra. Veo que ya la doctora Leticia de Anda me ha pedido el uso de la palabra, entonces adelante, doctora, buen día. Muy bien, muy buenos días a todos, no sé si me escuchan. ¿Sí? La escuchamos bien, doctora. Perfecto, muy bien. Bueno, me presento con ustedes, yo soy ginecobstetra, esa es mi especialidad. Estuve durante muchos años en un hospital público de referencia en la Ciudad de México a cargo de tococirugía, urgencias, terapia y obstetricia. Y precisamente soy quien atiende estos casos de ginecología obstetricia en la comisión desde hace ya algunos años. Pues bien, nada más es el comentar que desafortunadamente coincidimos con el análisis que ustedes hicieron en relación a todos los casos. Hace aproximadamente 6 años se presentó ante el Consejo Nacional de Salubridad por parte de nuestro comisionado en ese momento, el doctor Onofre Muñoz, un análisis en relación a las muertes maternas y precisamente todos los aspectos que ustedes bien identificaron de la falta de diagnóstico oportuno, la falta de referencia, la falta de vigilancia y trabajo de parto, la falta de insumos, la falta de personal, el manejo por residentes, bueno, todo esto, digo, coincidimos. ¿Cuál es el punto? Que yo creo que si todas las comisiones estatales hiciéramos un análisis, veríamos que es el común denominador. Pero a todo esto, ¿a dónde aterrizaría yo todo esto? Que finalmente y desafortunadamente estamos ante una formación
cada día más deficiente, perdón que lo exprese así, de los médicos residentes y por ende después los futuros ginecobstetras. ¿Por qué? Porque está la población de personal que acude a hacer una residencia, que a lo que antes en su momento me tocó ser residente única durante 4 años de la especialidad, hoy ya nos encontramos que en una sola guardia hay 10, 15 residentes. Entonces, eso reduce la cantidad de habilidades que pueden tener. Pero además, ante ese volumen tan grande de personal que está en formación, pues también la misma, llamemos así, dilución del conocimiento se va dando. Si a eso agregamos que, pues, aun cuando se hacen las campañas para identificar y decirles a los pacientes que vayan a control prenatal, hoy día sabemos que aún con un control prenatal, lo que hace 20 años se creía que iba a ser la panacea para resolver el problema, hoy día sabemos que no es así. Aún con un buen control prenatal, eso no garantiza que una paciente termine su embarazo sin ningún problema, porque si bien ahorita hablamos del embarazo, pues también el puerperio trae muchas patologías y debemos de recordar que precisamente en las definiciones de muerte materna se extiende hasta 1 año, tanto la muerte materna directa como la muerte materna indirecta. Entonces es todavía más el panorama porque, le digo, nos enfocamos a un momento crítico que es el nacimiento, pero todavía el puerperio y el año siguiente del nacimiento, la resolución de un embarazo, ya sea por un ectópico o por un aborto, pues puede tener complicaciones. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues de alguna forma también sensibilizar desde las escuelas y facultades, porque yo soy profesora de internado y precisamente ahí me doy cuenta que cada día tenemos médicos internos y tengo a mi cargo a médicos de distintas escuelas y facultades de toda la República que no tienen el conocimiento básico obstétrico. O sea, algo que parecería tan sencillo como es un trabajo de parte de la vigilancia, no lo saben. Pero si vamos haciendo la revisión, vemos que tampoco el residente y a veces mucho menos los médicos de base. ¿Cuál es la otra cuestión? Que lamentablemente hay una serie de instituciones privadas que tienen yo le podría decir, temeridad de atender casos de alta complejidad como el que nos presentaron ustedes. Un hospital que bien puede tener todo, a veces tiene carencia de recursos de hemoderivados. ¿Qué ocurre con una clínica en un hospital bajo esta característica? Pues todavía más. Y lo que también se identificó en su momento es la falta de oportunidad de traslado a un paciente. A veces hemos tenido casos que ya teniendo la ambulancia en la puerta, deciden no trasladarlo porque lo desconocemos. Entonces son muchas cuestiones que sí es necesario que se tomen en consideración, pero sobre todo, vuelvo a insistir, que se haga conciencia que esto no es de ahorita, tiene muchos años y desafortunadamente en ese proceso de la revisión de los comités de muerte materna, a mí me tocó participar en los comités de muerte materna a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México, pues encontrábamos que era la cadenita, como bien comentó la doctora, ese queso gruyere donde se van filtrando las oportunidades y que van teniendo pues cuestiones mayores. De verdad les felicito por esa revisión que hicieron y que pues las recomendaciones que han dado es algo que pues todos debemos de estar insistiendo y haciendo énfasis. Y nada más como pues comentario al margen del caso que ustedes presentaron, también hay 2 puntos que a veces debemos de tener en cuenta. Hay factores de riesgo que no se toman como tales. Y les pongo el ejemplo al caso que ustedes nos presentaron. De acuerdo a la presentación decían que no se había identificado ningún factor de riesgo per se. Tan solo el ser multípara es un factor intrínseco. El ser un paciente con obesidad es un factor intrínseco. Y al caso que ustedes nos ponen, si hacemos un análisis en temporalidad de cómo se dieron los casos o cómo se dio el caso, nos señalan que tuvo una atonía uterina. Está más que descrito y está más que identificado en la literatura mundial de que una de las principales causas de atonía uterina es el ayuno prolongado. Un ayuno que a veces dejamos de lado. ¿Por qué? Porque la paciente entra a labor, la dejamos ahí, primer turno, segundo turno, tercer turno, y hasta la mañana siguiente la operan y nunca tomaron en cuenta ponerle una glucosa. Y no nos vamos al principio básico de la fisiología de la contracción, que para hacer una contractilidad uterina necesito energía y para la energía necesito glucosa. Entonces ya desde ahí. ¿Qué otro punto? Y nada más les digo como cuestión para compartirles, sí tenemos en ginecología una gradación o una manera de calificar las varices pélvicas. No es algo que tan fácilmente se haga, pero sí lo hay, tan es así que es una serie de puntos, de score, que van marcando desde el diámetro, la pulsatividad, el número de varices que están, el número de vasos que están ahí presentes, la impedancia que tienen, y se va dando una gradación, y hay de 3 a 4 grados según el autor que se revise. Entonces sí existe un grado de varices pélvicas, a lo que el cirujano comentó. Y ya nada más para concluir, la intervención a veces que parecería tan sencilla como de un especialista quirúrgico. Dice, yo soy oncólogo quirúrgico, yo soy cirujano,
¿Y puedo hacer una cesárea? Sí, nadie les niega esa capacidad quirúrgica y esa habilidad, pero la expertise, y como bien veía yo en un comentario que se ponía en el chat, el manejo de la atonía uterina, hoy día el último recurso, de los últimos recursos, es precisamente hacer una histerectomía. Tenemos procedimientos tanto farmacológicos como mecánicos, como bien señalaban el balón de Bakri, las ligaduras, la desarterialización, el uso de las suturas de Lynch, o sea, una serie de procedimientos, y tan solo hay uno tan sencillo, hecho por un ginecólogo mexicano, el doctor Francisco Sea, que es el pinzamiento de las arterias uterinas. Eso está demostrado que hasta 12 horas permite una reducción significativa del sangrado y que pueda llegar un paciente a un segundo o tercer nivel. Eso es todo lo que quería compartirles y nuevamente reiterar mi felicitación por esa revisión tan exhaustiva que hicieron en relación a los eventos tan lamentables de la muerte materna en el estado de Hidalgo, de los casos que les han llegado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctora. No sé si hay alguna otra participación de alguien que quiera comentar. Si no, voy a mientras a leer comentario y pregunta que se hizo en el chat. Dice, doctor Emilio, buen día, gracias por compartir el análisis de los casos. Para el tratamiento de la hemorragia posparto en los hospitales, cuentan con balón de Bakri, trajes antichoque, no neumático. El personal médico está capacitado para realizar suturas de compresión uterina, ligadura de arterias uterinas o arterias hipogástricas. Con respecto a la preeclampsia, ¿se realiza tamizaje de preeclampsia desde la primera consulta y medidas de prevención si es paciente de alto riesgo, como el uso de aspirinas de 150 miligramos al día? Esa es la primera pregunta. Doctora Marta, si nos ayuda. Bueno, como lo mencionamos aquí, no es tanto ver el caso clínico. Ahorita no tenemos aquí a nuestro asesor especialista en ginecobstetricia. Sí, toda la literatura marca todos estos recursos antes de recurrir, como lo decía la doctora Leticia, a una histerectomía. En este caso, la clínica era evidente que no tenía nada, no contaba con nada y que muy probablemente el cirujano general tampoco tenía esa expertise para realizar algún procedimiento como un B-Lynch, como una ligadura de B-Lynch, como se ve en otros casos. Pero sí, muy probablemente esa sea la situación, ¿no? Que se perdió toda oportunidad por la falta de recursos y por la falta de capacidad técnica del cirujano que la atendió. Ok, y luego nos preguntan que para el diagnóstico de preeclampsia solicitan biomarcadores angiogénicos como la relación SFLT-1/PLGF para la toma de decisión oportuna. Sí, claro, lo que nos han comentado los ginecólogos del mismo Comité de Muerte Materna, que las guías ya cambiaron y todo esto en cuanto a los ultrasonidos que sacan este tipo de marcadores ya se deben de realizar también, pero bueno, dentro de lo que vemos del servicio público no se realiza. Actualmente no se realiza. A nivel privado, pues sí. ¿Pablo? En relación a eso, quiero aclarar que, como se expresó al ser parte de este Comité Estatal de Muerte Materna, efectivamente, es una propuesta que se ha realizado no solo por la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, sino inclusive por un colegiado de ginecólogos, mas sin embargo se argumenta, como en toda situación, la posibilidad de esta falta de acceso a esos biomarcadores por el coste. Pero recordemos que también muchos de estos compañeros de ginecología han apoyado en que estas acciones se pueden realizar con convenios. Dentro de la última propuesta que se realizó con el comité estatal, porque les digo, es un comité estatal, no es el comité local, pues ese planteamiento se iba a presentar ante la Secretaría de Salud para realizar estas observaciones, que si bien el gremio del área de ginecología lo sabe, pues creo entender o pareciera que las autoridades no supiesen esto. Recordemos que las guías de práctica clínica descienden desde la Secretaría de Salud, pero pues ya por recomendaciones que el mismo Comité de Muerte Materna, por medio de la Comisión de Arbitraje Médico, hizo, sustentadas con el Colegio Hidalguense de Ginecología, bueno, pues sabemos que hay una necesidad. Insistimos, ahorita el caso no es bueno, salvo mejor opinión, no es para contestar si se realizan el apego a las guías de práctica clínica o los procedimientos, sino que las recomendaciones que se han elaborado por parte de este comité, de esta comisión al Comité de Muerte Materna, pues ya se están impactando, como es así la exposición, de que todas las instituciones de salud hagan esa gestión para la realización de estos biomarcadores,
como un predictor. Sabemos que esto les va a ayudar mucho al área de ginecología para prevenir estas situaciones de problemas hipertensivos. Pero esa es la relevancia que se tiene. El colegio médico o los ginecólogos lo han expresado, pero si no se tiene esa voz, como comentó la doctora de Anda, si no se tiene esa unión para poder expresar y que inclusive se pueda modificar las guías de práctica clínica en algún momento, pues no va a tener ese impacto ante la salud de nuestros usuarios. Pero sí, esta es la idea, que todas esas recomendaciones que se han elaborado por parte de un colegiado, pues se expresen en el Comité Estatal de Muerte Materna y se haga para reformar inclusive alguna actividad o que pueda ser objeto de que la misma Secretaría de Salud valore este tipo de acciones. Eso es lo que se ha identificado y le digo con orgullo, decimos que muchas de estas recomendaciones que han salido por parte de esta comité al Comité de Muerte Materna, pues están en tela para, bueno, ya se pusieron sobre la mesa con las autoridades de salud para valorar la efectividad de esto. Y escuché el comentario que hizo la doctora de Anda en relación al personal de salud. Desgraciadamente, muchas de nuestras áreas de oportunidad en el estado de Hidalgo es la falta de acceso a estos especialistas, pero recordemos, antes estos especialistas hacían los rotatorios, ahora resulta que tenemos una visión centralista, donde todo nuestro personal, todo nuestro recurso humano más importante, que son los residentes, inclusive residentes de cuarto año, donde ellos pudiesen, con los conocimientos que tienen, que se deben reforzar, porque ya ella habló de una deficiencia, efectivamente aquí también lo vivimos, ya no tenemos esa formación de residentes, sino ya tenemos una formación un poquito más blanda, más suave, y que inclusive eso haya incidido en que no se permita que roten. Si, como le platicaba en algún momento en el comité estatal, no tenemos esos especialistas de base, bueno, pues perdemos áreas de oportunidad al tener toda una serie de incrementos de número de residentes de especialidades que pudiesen favorecer, lo pongo entre juicio, algunos lo dirán, porque no son médicos de base, pero pudiesen favorecer para una adecuada atención en el contexto de que mayoritariamente son médicos generales los que se encuentran, pero un especialista de especialidades troncales, llámese cirugía, llámese ginecología, llámese residente de cuarto año de medicina interna, puede contribuir a la atención adecuada en lo que se busca este traslado a hospitales ancla. Eso es lo que hemos mermado, eso se ha hecho directamente con este comité, como le expresé al comité, en el caso de nosotros, al comité estatal. Estamos en el comité estatal, no estamos en un comité local. Estamos en un comité que tiene facultades para que se hagan cambios en las políticas públicas, por lo menos de nuestro estado. Eso es lo que para nosotros como Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo nos causa orgullo. Agradecemos esa observación que nos hizo, doctora, porque esas observaciones las complementamos y es lo que presumimos por parte de esta Comisión de Arbitraje Médico, que si van a estar presente, como supongo cualquier comisión que esté en un comité de muerte materna, si va a estar presente, pues las recomendaciones que sean emitidas por parte de esta comisión y del comité, pues se lleven directamente a la mesa en las autoridades correspondientes en materia de salud pública. Esa es la finalidad de que la Comisión de Arbitraje Médico pues permanezca, ¿sí? Y que tenga voz dentro de estos comités estatales. Y supongo que es la finalidad que todas las comisiones estatales pues buscamos. Muchas gracias, doctor. Bien, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. En el chat, bueno, pues las felicitaciones obviamente por la presentación que se realizó el día de hoy. La doctora Nora nos ha pedido el uso de la palabra. Adelante, doctora Nora. Es el 3. No se oye. Sí, no se escucha, doctora Nora. Ya encendió su micrófono, si gusta hablar, a ver si ya la escuchamos. No, bueno, tenemos problemas para el audio con la doctora Nora. No se escucha, maestra Cintia.
Ya una disculpa. Les comentaba que, bueno, tuvimos algunos problemas con la doctora Nora para poder escucharla, pero bueno, mientras platico aquí, nos estaríamos viendo el próximo 31 de enero. Esa sería la fecha de la siguiente presentación. El tema lo va a impartir la Comisión Estatal de Nuevo León, con el tema de la importancia de la conciliación inmediata. Y bueno, pues agradecemos el día de hoy la participación de la Comisión Estatal de Hidalgo y bueno, pues agradecer a todos los que participaron. Muchas gracias, creo que ha sido un tema interesante, vamos arrancando muy bien el año, la verdad es que han sido temas que han captado el interés de todos nosotros. Y bueno, pues como siempre agradecer a Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, obviamente la Comisión de Hidalgo, Oaxaca, Nayarit y Sinaloa y a todo el personal de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico que se conectan para participar en estos temas. Les invitamos, como les comentaba, afortunadamente se nos ha aperturado una liga para más personas, entonces, bueno, pues ya tenemos esa oportunidad de poder seguir sumando más personas interesadas en estos temas. Muchas gracias a todos y bueno, pues les deseo que tengan excelente día y buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.